Bien, hoy estaremos asistiendo a nuestra clase número 28 de Teología Sistemática. Ya saben que hace 2 semanas comenzamos justamente la materia de neumatología. La neumatología, para recordar a los que no estuvieron presentes en la clase pasada y para hacer un poco de memoria, ¿no? Del término base, del término neumatología, lo que significa la palabra neumatología. La palabra neumatología, como ya sabemos, lo había dicho ya, es una palabra compuesta de dos términos. La palabra neuma, que viene del griego, que en español o en el castellano se traduce como espíritu, es lo que significa espíritu. Neuma, y el resto de la palabra compuesta viene del término logos, neumatología. Todas las palabras que ustedes ven que terminan en logía, y ustedes podrán ver que casi todas las especialidades médicas terminan en ese término, logía, cardiología, psicología, psiquiatría, bueno, psiquiatría no, tenemos, hay muchas, ¿no? Muchas especialidades médicas que terminan en esa logía. Logía porque eso es lo que significa en griego, que viene de la palabra griega logos, significa es el estudio de, por ejemplo, cardiología, logía es el estudio de la parte cardíaca, del corazón. Eso es lo que significa. Psicología, ¿estudia qué? La mente, es el estudio, fíjense que nuevamente es una palabra compuesta por la palabra psico, por un lado, que significa mente, psique significa mente, que es la palabra griega, para traducirse al castellano como mente, y logía, que viene de logos, que significa el estudio de la mente, o sea, psicología, estudio de la mente, del cerebro, ¿ok? De la mente. Y neumatología, entonces, siendo una palabra compuesta, justamente lo que indica es el estudio del espíritu. Ahora, ¿de qué espíritu estamos hablando? Del Espíritu Santo de Dios. De esto es que hemos estado hablando ya desde hace 2 semanas, donde dimos más bien la introducción acerca del tema de la neumatología. Con esto estaríamos cerrando toda la parte del estudio que compete a la Santa Trinidad. Ya estudiamos primeramente, acuérdense que iniciamos con teología propia, donde estudiamos a Dios Padre, después vimos cristología, que significa el estudio de Cristo, la doctrina de Cristo, y ahora estamos en neumatología, y con esto estaríamos completando ya la totalidad del estudio de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque así es como se refleja y como se revela en las Sagradas Escrituras, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos entonces a hablar un poco acerca del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dependiendo de a qué facción de grupos cristianos se pertenezca, tendrá mayor o menor preponderancia. Mayor o menor preponderancia, menos en términos expositivos. Luego no significa esto de que algunos que no hablen tanto del Espíritu de Dios como otros sí se dedican a hacerlo, no lo tomen en consideración, solo que no hay una exposición, digamos, tan recurrente acerca del Espíritu de Dios. Pero, por ejemplo, para ponerlos en contexto, la gente que más suele hablar del Espíritu Santo, hasta el punto que incluso lo ubican dentro de una sazón que no tiene nada que ver con la Biblia, son los pentecostales, el neopentecostalismo, que hacen un fuerte énfasis en el tema del Espíritu Santo como aquel que los empodera. Y esos son típicamente los ministerios que ustedes ven en todas estas shows, todas estas prácticas circo, donde supuestamente la administración de la unción del Espíritu de Dios comienza a tirar a gente en el piso, a botar espuma por la boca, y hacer un montón de cosas que eso no tiene nada que ver con la Biblia. En la Biblia no existen esos shows. En la Biblia no existe. En la Biblia, cuando los hombres y mujeres eran empoderados por el Espíritu Santo, eran empoderados no para hacer show, sino para predicar la palabra de Dios, para profetizar la palabra, para enseñar la palabra. Claro que sí, en algunos casos también para ejecutar algún milagro, alguna señal, algún prodigio. Pero eso no es la norma dentro de las Sagradas Escrituras. Por regla general, el Espíritu Santo nos equipa, porque es quien nos equipa, y eso lo vamos a estar viendo en lo que vamos a ir avanzando en esta enseñanza, es quien nos equipa de manera espiritual para que nosotros podamos llevar a cabo la obra del Evangelio. Porque acuérdense que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer estas cosas. Si el Espíritu Santo no es quien nos
capacita, quien nos asiste día a día, no pudiéramos cumplir con absolutamente nada de lo que el Evangelio mismo y el cristianismo mismo nos señala y nos exige. Por eso es que debemos tener mucha atención al tema del Espíritu Santo de Dios. Por otro lado, tenemos estos movimientos que ya lejos del pentecostalismo, del neopentecostalismo, y podemos decir algunas facciones del cristianismo, algunas denominaciones, donde sin duda alguna no es que se ponga en desmérito la obra del Espíritu Santo, lo que sí no vemos es esta expositiva y enferma forma de presentar a la persona del Espíritu Santo de una manera que no es bíblica. No vemos, por ejemplo, nos vamos a ver a los presbiterianos, ni a los metodistas, a ninguna de estas personas, ni siquiera a los luteranos, a los anglicanos, a ellos no los vamos a ver en este despliegue de supuestos movimientos de poder, de la gente cayendo en el piso y todo este montón de cosas. Los bautistas tampoco hacen ese tipo de show, al menos alguna parte de los bautistas, porque el bautismo no se puede entender como una denominación monolítica, sino que también tiene algunas vertientes, algunas derivaciones que tienen sus distinciones, ¿no? Pero al Espíritu Santo hay que estudiarlo en su justa medida, y la mejor forma de estudiar en su justa medida cada tema bíblico es estudiarlo bíblicamente. Hablar donde la Biblia habla, callar donde la Biblia calla. Eso es un principio importante para que uno no se meta en problemas, porque por olvidar esta regla tan sencilla y elemental es que solemos entrar a veces en tantos conflictos, en tantas divisiones, en tantas confusiones, etcétera, y todo tipo de problemas que lo único que hacen es simplemente llevarnos a pecar de manera muchas veces incluso deliberada. Vamos a hablar entonces del Espíritu Santo como el Espíritu de vida, porque sin duda alguna, si hay algo que la palabra muestra de forma muy clara, es que el Espíritu Santo es un espíritu que da vida, que transfiere vida, que produce vida. Tanto en hebreo como en el griego encontramos un juego de palabras con respecto al concepto espíritu. La palabra griega neuma, que se traduce espíritu, también se traduce como viento y aliento. Entonces la palabra neuma, como ve, la palabra neuma, que es el término griego original que sale en la Biblia, recordemos todos que la Biblia no se escribió en español ni en castellano, no se escribió en castellano, ni en inglés ni en alemán. Los códices originales de la Biblia para el Antiguo Testamento se escribieron en hebreo, en el 99% de los casos, con algunas fracciones dentro del Antiguo Testamento escritas en arameo, y en el Nuevo Testamento los autores sagrados originales que documentaron el texto lo escribieron en griego. ¿Por qué lo escribieron en griego? Porque el griego era la lengua universal para los tiempos del primer siglo, para los tiempos de Jesús. Como decir hoy, nosotros decimos que hoy la lengua universal es el inglés. Hoy a muchos se les exige dentro de su currícula que hablen el inglés, porque lo van a necesitar para ciertas relaciones, para ciertas cuestiones que van a hacer con la empresa, etc. Y siempre viene muy bien dentro del currículo ser bilingüe y que esa segunda lengua que tengamos, aparte de nuestra lengua materna, sea el inglés, porque es la lengua que se ha de alguna manera establecido como la lengua universal, ¿no? Aunque eso sin duda alguna regaña a la conciencia del sentido común, porque el idioma que debería ser el idioma universal debería ser el castellano, el español, porque es la lengua que tendidamente más se habla entre las naciones de la tierra. Es la lengua que más se habla entre las naciones de la tierra. Entonces, el español, ya saben, ¿no? Imagínense, toda esta parte del Río Grande para abajo, Centroamérica, Latinoamérica, incluyendo España en Europa, hablamos el español. Ahora, el inglés lo hablan muy pocas naciones, ¿no? El inglés lo hablan los gringos, lo hablan ya en el Reino Unido, etcétera. Pero ni cercana la cantidad de gente que habla el español. Pero bueno, ya sabemos que todo esto se debe a un tema hegemónico también, ¿no? Un tema político, geopolítico y demás cosas, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese tema, ¿no? Entonces, esta palabra espíritu, neuma, se traduce además de como espíritu, se traduce como viento y aliento. Viento y aliento. Hay una relación estrecha entre el Espíritu de Dios y el aliento de vida. Sin embargo, la preocupación principal en el Nuevo Testamento sobre la relación entre el Espíritu Santo y la vida no es en cuanto a creación original de la vida,
sino en cuanto a la energía creativa que se necesita para dar la vida espiritual. Cristo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que dice Juan 10:10. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y además para que la tengan en abundancia. Ahora, hay dos palabras en el Nuevo Testamento griegas que significan vida. Por un lado tenemos la palabra que es la primera que encontramos y de ahí que deriven varias de las ciencias que conocemos, la palabra bios. Por eso usted ve que el prefijo para una de las ciencias puras que se utiliza es la palabra biología. Biología. Fíjense que ahí tenemos nuevamente una palabra compuesta entre un prefijo que es el prefijo bios, que significa vida en griego, y logía, que nuevamente es logos, expresando que es el estudio de la vida. Eso es lo que significa la palabra biología, el estudio de la vida desde el punto de vista que orgánico, biológico, de lo que uno es, los órganos que uno tiene, las células, todo este entramado complejo de estructura sistemática que somos internamente hablando desde el punto de vista orgánico, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras palabras, esa es una de las palabras que se cita. Cristo no estaba hablando solamente de bios en este término, en lo que acabamos de ver en Juan 10:10, donde él dice, nuevamente repetimos, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él no solamente está hablando de la vida en el sentido bios, que es la vida biológica, ¿ok? Es la vida de simplemente uno poderse levantar en la mañana, abrir los ojos, moverse, la vida física, pues. A eso es que se refiere el Nuevo Testamento cuando habla de bios, la vida física, la vida física. Significa entonces vida o seres vivientes, eso es lo que significa la palabra bios, vida o seres vivientes. Cristo usó una palabra diferente, utilizó la palabra zoe, porque se refería a una cualidad particular de la vida, a un tipo especial de vida, la vida espiritual que solo Dios puede dar a quienes están espiritualmente muertos. Ahora, aquí hay una impresionante y hay una clara y taxativa distinción entre bios y zoe. Decimos que bios es la vida propia, la vida física, la vida natural, pero cuando Cristo habla de zoe, estamos hablando de una vida espiritual. Por lo que el ser humano tiene dos tipos de vida. El ser humano tiene una vida física, pero también tiene una vida espiritual. Incluso las personas que claramente afirman no tener ningún tipo de creencia religiosa y no creer en ningún Dios ni ningún tipo de ser supremo, divino, etc., ellos también tienen una vida espiritual sin saberlo. Ellos tienen códigos espirituales, solo que ellos no los logran ver y no los entienden de esa forma, pero por supuesto que hay. De hecho, incluso, acuérdense que las sociedades son un tema bastante amplio, ¿no? Cuando se habla de las sociedades, cuando se habla de las culturas que las sociedades tienen, un elemento importantísimo y que nunca está divorciado de ninguna cultura ni sociedad en el mundo, no importa cuál usted me nombre, nómbreme la sociedad y la cultura más atea que puede existir, no sé, hablando, podría ser de los países asiáticos, ¿no? Países como, por ejemplo, Japón, que se declara la gran mayoría de ellos no creyentes en ninguna religión, o buena parte de esa población se declara no creyente en ninguna religión, ellos también tienen una vida espiritual. Ellos también tienen una vida espiritual, solo que ellos no lo logran, de alguna manera no logran avistarlo de esa forma, no lo logran identificar de esa manera, pero hay un código espiritual en esas personas también, y en todo ser humano de la vida, en todo ser humano. Entonces, aquí Cristo aplica la palabra zoe, que tiene que ver entonces con vida, más allá de esa vida bios, que es simplemente la vida física que nosotros tenemos. Es decir, Jesús entonces dirigió estas palabras a quienes estaban biológicamente vivos, o sea, de bios, estaban biológicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Y fíjense que la espiritualidad es algo que puede estar en dos condiciones. Puede estar en on o en off, prendida o apagada. Ahora, esto no es una contradicción con lo que acabo de decir, al haber afirmado que todos tenemos una vida espiritual. Todos la tenemos. Lo que sucede es que unos tienen una vida espiritual rica, una vida espiritual llena de la presencia de Dios en el caso del cristianismo, y otros tienen una vida espiritual completamente inerte, pero
Sigue existiendo esa vida, solo que es una vida inerte, muerta, llena de muerte, llena de oscuridad, llena de vacío, llena de tinieblas. Y Cristo entonces vino a darle vida a los muertos vivientes. Ustedes saben que una persona no cristiana es como especie, yo no sé, yo creo que aquí todos habrán visto alguna vez una película de zombies, ¿verdad? Todos hemos visto películas de zombies. Los zombies son seres que están biológicamente vivos porque usted los ve que caminan, que se mueven, que incluso se le pegan en el brazo, le pegan los dientes al brazo de una persona porque todo el tiempo andan queriendo comerse lo primero que se les atraviese. Entonces tienen una vida biológica, pero ellos están muertos en la conciencia, están muertos desde el punto de vista intelectual, ellos no piensan, no razonan. Bueno, al menos no los zombies clásicos, porque si vemos las películas nuevas de zombies, ahora son más inteligentes que los seres humanos, ¿no? Ahora corren, saltan, resuelven puzzles, se logran dar con la clave de ¿cómo se llama esto? De las cajas fuertes, ahora hacen un montón de cosas, agarran metralladoras y disparan. Bueno, ya saben, ¿no? Como siempre, ¿no? El descabellado y digamos también superlativa exageración, ¿no? De las películas hollywoodenses de hoy, y no solamente las películas hollywoodenses, pero la manera en cómo el ser humano es concebido cuando no tiene vida en Cristo, cuando no tiene vida de Dios, es más o menos a ese tipo de imagen a la que podemos nosotros apelar, a la imagen de un ser que tiene vida biológica, pero que en su conciencia y en su espíritu está muerto. Está muerto. Por eso la necesidad de cuando, por ejemplo, Nicodemo se le aparece o se le acerca a Cristo y le pregunta que qué debía hacer para heredar la vida eterna, le dice: necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. A lo que Nicodemo pregunta: pero ¿cómo es posible, Señor? Yo soy un viejuco, ya con canas. ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo volverme a meter en el vientre de mi madre y volver a salir de él? Y Cristo le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no conoces de lo que te estoy hablando? Nicodemo era uno de los representantes e integrantes del sistema religioso de la época de Jesús. Era un maestro de la palabra, un maestro de Torá, de Biblia, del Antiguo Testamento, porque era lo que existía para ese momento, todavía no existía el Nuevo Testamento. Era un maestro, y ese concepto que Cristo define como un concepto elemental por lo que él mismo le incrimina, Timoteo no lo conocía. Eso nos habla un poco de la condición espiritual de los judíos, ¿no? De la condición espiritual que los judíos, no solamente en ese tiempo, sino de lo que han tenido, la condición espiritual que han mantenido a través de toda la historia. Su condición espiritual es una condición espiritual que está completamente muerta, vacía, porque están sujetos a cuestiones que Cristo claramente abolió en la cruz. No aceptan al Mesías como el Señor y Salvador de la humanidad, siguen en esperas de un Mesías, siguen haciendo todo tipo de cuestiones que, bueno, no me siento tentado a tener que entrar por ahí, pero no nos vamos a desviar por ese tema, ¿no? Porque ahorita hay mucho que se pudiera decir al respecto, ¿no? Entonces, Cristo les está diciendo: yo vengo a prometerles, darles una vida más allá de la vida biológica que ustedes tienen. Porque de nada nos sirve tener una vida biológica, de nada nos sirve que nos podamos levantar cada mañana, que abramos nuestros ojos, que salgamos a trabajar, que hablemos, que vayamos, que vengamos, que hagamos todo tipo de cosas, pero luego dentro de nosotros estamos vacíos y sin esperanza. ¿Sabe usted por qué la gente que llega a la conclusión de que lo más viable para acabar con su sufrimiento es suicidarse? Precisamente porque carecen de una vida espiritual rica que les dé esperanza. Cuando no existe esa vida zoe, no bios, zoe, que es la vida espiritual que enriquece la eternidad del ser humano, las conclusiones lógicas es una vida fatalista, que fueron a las conclusiones a las que llegaron muchos de los filósofos de mucho renombre, de los más conspicuos filósofos que existen, ¿no? Por ejemplo, Jean-Paul Sartre fue uno de los que dijo cosas sobre la existencia bastante fatalistas, ¿no? Albert Camus también dijo bastantes cosas sobre la vida del hombre muy fatalistas. Y lo más curioso de todo esto es que todas esas personas llegaron a conclusiones que
eran ciertas. Ellos dijeron, la vida no tiene sentido. Creo que fue Albert Camus que dijo, ¿por qué no suicidarme? Si vivir esta vida, ¿qué sentido tiene vivir esta vida? Si lo único que puedo observar para donde sea que dirija mi mirada es dolor y sufrimiento. Un sinsentido total. Eso dijo el gran filósofo Albert Camus. ¿Y sabe por qué dijo eso? No crean que, y por supuesto, estamos hablando de un filósofo para nada cristiano, ¿no? Filósofo secular, nada cristiano, de hecho ateo declarado. Y Albert Camus, declarando estas palabras, no se estaba equivocando. Justamente eso es lo que la vida significa cuando Cristo no está en el centro de nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros, las conclusiones lógicas son a esas que llegaron esos filósofos. Claro, el común denominador no llega a esas conclusiones porque no es una persona que anda haciéndose preguntas existenciales, no es una persona que anda indagando en su cerebro sobre preguntas trascendentales, como de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo y el sentido de mi vida acá en la tierra, tengo algún propósito que cumplir, no tengo ningún propósito. La gente por regla general no llega a esas preguntas, la gente, me refiero al vulgo, al común denominador, porque no son gente que anda en eso, cada quien anda en sus rollos tratando de llevar la comida a la casa, de trabajar, poder de alguna manera garantizar que su familia tenga un sustento, pero no van más allá de eso. Creen que la vida simplemente consiste en trabajar, llevar comida a la casa, comprarse un bien y listo. Pero eso es simplemente una vida bios, terrenal, una vida banal, porque esta vida es vana. La vida biológica es vana, es efímera. ¿A qué me refiero con eso? Esto es temporal, hermano. Las posesiones, los bienes, el dinero, la familia, todo lo que nosotros tengamos es temporal. No va a existir para siempre. Va a llegar un momento en que esto va a caducar, porque todo en esta vida tiene una fecha de caducidad. Así como cuando usted va a comprar un producto en un supermercado o una medicina en una farmacia, ahí le dice que fue emitido en la fecha tal y que su fecha de caducidad es el día tal, del año tal. Todas nuestras vidas vienen con ese sello también pegado, solo que no lo vemos. Gracias a Dios que no lo vemos, porque a ninguno de nosotros nos gustaría saber cuándo nos vamos a morir, ¿verdad? Yo creo que nadie quiere saber cuál es el día. Nadie querría leer en su etiqueta la fecha de caducidad de su vida, de su bios, en este caso, de su bios, la vida natural. Nadie, porque imagínense cómo nos pondríamos, ¿no? Imagínense la gente que ha muerto jovencita, que ha muerto de adolescente, de jovencito, de 20 y pico de años, la gente que ha muerto de 30, de 40 por un infarto, etc. A nadie les gustaría saber. Si hay un tipo de conocimiento que no quisiéramos tener nunca, es precisamente ese, el de saber cuándo nos vamos a morir. Nosotros queremos que ese día simplemente llegue cuando tenga que llegar, sin que nosotros nos demos cuenta y punto. Y ya. Pero el Señor sí lo sabe, porque Él mismo ha puesto eso en nosotros. Él es quien definió nuestra entrada a la vida y nuestra salida de ella. Pero esta vida es temporal, por eso que les estoy diciendo. Entonces la gente, por regla general, la gente que no se detiene a pensar en preguntas trascendentales e importantes, creen que la vida es simplemente eso: trabajar, llevar comida a la casa, alimentar a los niños, cuidarlos, tener un buen trabajo, tener ciertos bienes que nos ayuden a tener una vida digna, pero no piensan más allá de eso. Y ese es el gran error del ser humano. Ese es uno de los más grandes errores del ser humano, pensar que el aquí y el ahora es lo único que existe y que no hay algo más allá después de esto. Pero esto acá es temporal y esto es apenas un parpadeo en el ojo de Dios, incluso en el mismo ojo de nosotros. Nosotros pestañamos 2 veces y ya tenemos 20 años más encima. Y se nos fueron 20 años y ni cuenta nos dimos, hermano. Cuando venimos a mirar hacia atrás nos ponemos las manos en la cabeza escandalizados y Dios mío, se fueron 20 años y yo sigo en lo mismo. No he cambiado nada, mi vida no tiene nada significativo que le aporte valor, sigo en el mismo vacío. Sí, trabajo, sí, tengo dinero, sí, puedo hacer muchas cosas, pero sigo sintiéndome vacío, sigo sintiendo que algo me falta. Ese algo es la vida Zoe que Cristo prometió darles a aquellos que estaban muertos en vida, a aquellos que eran unos zombies. De hecho, yo escribí un artículo que se llama así: los muertos vivientes, los zombies, y ahí me encargo de desarrollar
más o menos este tipo de temática. Que por cierto, creo que ahora recordando eso acá en el púlpito, creo que fue uno de los artículos que se me perdió, porque ya vi la otra vez se me borró el disco duro y perdí un montón de información de la que había estado trabajando por mucho tiempo, y creo que ese fue uno de los artículos que lamentablemente se perdió, ¿no? Pero bueno, ya tendré la oportunidad de volver por aquellos lados. El Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a nosotros y la hace nuestra, impartiendo nueva vida a nuestra alma muerta, porque nuestra alma está muerta. Cuando el Espíritu Santo no mora en nosotros, tenemos un alma muerta. ¿Qué significa un alma muerta? Porque esto es algo que no se puede interpretar de manera literal. Que esté el alma muerta no significa que usted no tiene la capacidad de pensar, no significa que usted no puede hacer diferenciaciones, que usted no pueda aplicar analogías, que no pueda desarrollar un silogismo. No. Eso no significa que una persona no pueda estudiar y hacerse un gran profesional y ser tremendo taco, como hablamos nosotros aquí en su área específica de estudio. No significa nada de eso. Lo que significa un alma que está muerta o una vida interna que está muerta es una vida que carece de los elementos espirituales que solamente puede aportar el cristianismo. De esos elementos espirituales que nos vivifican, de esos elementos espirituales que nos levantan, que nos llenan de vida, que nos llenan de fuerza y que nos llenan de esperanza. Y eso es solamente algo que podemos encontrar, sin duda alguna, en el cristianismo. No sé por qué razón, hermano, esta enseñanza se está desarrollando mucho más como una prédica que como una propia clase, ¿no? Pero el Señor sabe lo que está haciendo, ¿no? Y esto no eran realmente mis planes, pero bueno, por aquí han andado las cosas, así que aprovechemos todo. Entonces, el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a nosotros y la hace nuestra, impartiendo vida a nuestras almas muertas. Lo que los teólogos llaman regeneración. El Nuevo Testamento enfatiza que la regeneración es una función del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa regeneración? Esta regeneración, como acabamos de decir, es una obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien aplica la obra. Acuérdense que ya hemos dicho cantidades de veces y lo voy a volver a repetir porque esto es algo que tiene que quedarnos claro. Cuando hablamos de la obra de la redención, hablamos de que hay una participación activa de la Trinidad completa. El Padre es el autor intelectual, lo he puesto yo de esta forma para presentarlo de una manera que lo podamos entender. Es el autor intelectual, vamos a decirlo, el inventor de la redención, el que lo propuso a Cristo, a su Hijo. Cristo viene a morir, ejecuta la obra de la redención y el Espíritu Santo es quien aplica el efecto que esa obra trae sobre cada uno de los creyentes. Eso es lo que el Espíritu de Dios tiene entonces como función en este punto. Cuando hablamos de la regeneración, hablamos de un proceso que es sumamente importante, sin el cual es imposible hallar salvación, sin el cual es imposible tener al Espíritu Santo dentro de nosotros morando, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, sin el cual es imposible tener esa vida de riqueza que nos promete el Sagrado Texto. Pero ¿qué cosa significa la regeneración? Ustedes saben que nuevamente la regeneración, la palabra re es un prefijo, ¿no? Regeneración. Fíjense que está compuesta de un prefijo y de una palabra, de un sustantivo, un prefijo y un sustantivo. La regeneración. Re significa otra vez. Cuando ustedes dicen recompren, es que vuelvan a comprar. Reabran sus ojos, que los vuelvan a abrir. Es una evocación a llevar a cabo una acción una vez más. Cuando uno dice re, o cuando alguien dice reinventó tal cosa, es que ya había un invento inicial, pero se hizo una nueva cuestión que hizo que el invento adquiriera otros elementos distintos, y que a lo mejor pudo haber mejorado o no necesariamente pudo haber mejorado de repente lo que se inventó era inicialmente. Pero entonces la palabra, el prefijo re, significa otra vez. Así que generación es la repetición de algo original. En términos bíblicos, esa primera generación es el nacimiento de un ser humano. La primera generación es el nacimiento del ser humano. Cuando nosotros nacemos, cuando venimos a la vida física, a eso es lo que la Biblia aquí le llama, a lo que nosotros los teólogos le llamamos generación. Hemos sido generados, hemos venido a la vida, ¿ok? Pero nosotros necesitamos un proceso de regeneración. Necesitamos ser regenerados. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano nace, viene con una serie de problemas y esos problemas los va a tratar perfectamente el apóstol Pablo
en Efesios 2 del 1 al 3. Miren lo que dice el apóstol Pablo de lo que el hombre es cuando nace. Antes de haber llegado a la obra de la regeneración del Espíritu Santo, antes de haber llegado a esa obra, cuando simplemente hemos sido generados biológicamente para llegar a esta vida, miren lo que el apóstol Pablo tiene que decir al respecto. Esto está en Efesios 2 del 1 al 3, donde indica: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos y en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. En pocas palabras, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Cuando nosotros nacemos venimos con un saco de problemas. Venimos con un saco de situaciones. Venimos con un arsenal nuclear de autodestrucción. Ustedes estaban perdidos en sus delitos y pecados, en sus bajas pasiones. Estaban perdidos por completos en una vida muerta. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Esa es la condición del ser humano que no vive para Cristo. Esa es la condición de todo ser humano que no está en Cristo. Por supuesto que quien no está en Cristo no puede tener el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios solamente es impartido para los que están en Cristo Jesús. Los que no están en Cristo Jesús no pueden tener el Espíritu Santo de Dios. Y eso es entonces la razón por la cual Dios consideró necesaria una regeneración. ¿Por qué? Porque la generación, es decir, el estado original del hombre cuando nace, es un estado de perdición. Por eso es que es necesaria la regeneración para podernos rescatar y sacar de ese estado de perdición que inicialmente traemos cuando nacemos. Por eso es que necesitamos ser regenerados, y esa obra de la regeneración solamente la ejecuta el Espíritu de Dios. Aquí vemos un claro ejemplo como del cuando yo les digo a ustedes que el acto de redención es llevado a cabo por toda la Trinidad, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la función del Espíritu Santo en el acto de redención es aplicar el efecto de la redención al hombre. Y aquí tenemos un claro ejemplo de cómo el Espíritu Santo aplica el efecto de la redención en el ser humano. ¿Cómo? Regenerando su espíritu, mudándolos de naturaleza, convirtiéndolos ahora en un nuevo ser y dándoles la posibilidad, lógicamente, de que ese nuevo nacimiento que ha experimentado, ese nuevo nacimiento que Jesús, conversando con Nicodemo, no logró entender porque él lo entendió de forma literal, creyendo que tenía que volverse a meter en el vientre de su madre y salir nuevamente para decir que nació de nuevo. No, el nacimiento de nuevo que tanto nosotros utilizamos dentro del argot común del Evangelio es nacer ahora para Cristo, dejar la vida pasada, morir a esos vicios y ahora vivir para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso es algo que solamente es posible dentro del contexto de una acción de regeneración. Si el Espíritu Santo no nos regenera, es imposible, porque la fe es un don de Dios. La fe no es un tema que se maneje ni funcione de manera autónoma y que procede y se origina en el hombre de manera inmanente. No, la fe es un don de Dios. Y Él decide con quienes Él quiere hacerlo, poner ese don y regenerar la vida de las personas. Más bien regenerarlas, porque lo primero dentro del Ordo Salutis, que es el orden de la salvación, lo primero es la regeneración, porque sin regeneración, sin espíritu nuevo, sin espíritu vivificado, es imposible tener fe. El don de la fe no podría ser acogido por nuestro espíritu, a menos que nuestro espíritu primero haya sido regenerado, es decir, haya sido modificado y sacado de la perdición de la que traemos desde el mismo momento en que nosotros nacemos. Hablemos ahora un poquito acerca del Espíritu Santo como sustentador santo, porque Él es también nuestro sustentador. El Espíritu Santo no solamente nos regenera, también es el principal sustentador de la vida cristiana. El Nuevo Testamento enfatiza el papel del Espíritu Santo en la santificación.
en la santificación. Nota que el Espíritu Santo es el que lleva el título santo. Noten eso, fíjense que dentro de la Trinidad el único que lleva el título de santo es el Espíritu Santo. En la Biblia es evidente que la santidad es un atributo que pertenece por igual a cada persona de la Trinidad. Todos los seres de la Trinidad son superlativamente santos. Dios Padre Santo, Dios Hijo es santo, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo es santo. Todos tienen, sin embargo, el único que tiene ese título de manera directa cuando se estudia es el Espíritu Santo de Dios. Y esto es muy claro. La razón de esto es porque el Espíritu Santo es quien ejecuta una serie de obras en nosotros para que el proceso de santificación se pueda dar. Quien les habla está plenamente convencido de que la santidad no es un evento que se da como una especie de fórmula mágica. Agarra, se brota una botella, sale un genio, se le pide el deseo de que le haga santo a uno y de un segundo a otro uno se convierte en un perfecto santo, incapaz de cometer un error, incapaz de ser un pecador, incapaz de hacer nada malo. Eso no funciona así. Yo sé que hay mucha gente que cree justo lo contrario, que cree que el Espíritu Santo nos santifica inmediatamente y desde ese momento ya nosotros estamos perfectamente santos, pero eso no es lo que nosotros podemos observar ni en la Biblia ni fácticamente en lo que es la experiencia propia de nosotros como creyentes. Por lo que siempre he creído que el tema de la santificación sí se lleva a cabo por el Espíritu Santo, pero de manera sinergista, no de manera monergista. ¿Qué significan estos dos términos raros? Monergismo es la actuación unilateral de Dios. Se volverá a preguntar, ¿y qué cosa significa que algo es unilateral? Cuando yo tomo una decisión unilateral, imagínense que yo soy una persona casada, tengo a mi esposa, y yo tomo una decisión unilateral. ¿Qué significa que he tomado una decisión unilateral? Que mi decisión, la decisión que yo tomé, la tomé por mí mismo, yo solo, sin consultarle a ella y sin convenir con ella para que los dos llegáramos a una conclusión juntos. No, sino que yo la tomé solo, echándola a ella a un lado, no considerándola, no tomándola en cuenta. O sea, ella no tuvo ningún tipo de participación en la decisión que yo tomé. A eso es que se refiere entonces con unilateral. Si hablamos de bilateral, es lo contrario. Es una decisión que hemos tomado en conjunto los dos. Hemos observado la situación, hemos podido analizar lo que está ocurriendo y entre los dos tomamos entonces una decisión de manera unánime. Cuando hablamos de la santidad, hablamos de un acto sinergista. ¿Y qué significa que la santificación sea sinergista? Que se da de forma bilateral, donde Dios, Espíritu Santo y el hombre participan juntos para que se pueda consolidar la obra de santidad. No es que solamente el Espíritu hace y nosotros no hacemos nada, o viceversa, que solo nosotros hacemos y Él no hace nada, porque en ese caso estaríamos hablando de unilateralidad y no de bilateralidad. Y estaríamos hablando entonces de un acto monergista. Pero cuando hablamos de un acto sinergista, es que la santificación es un proceso que se da de manera gradual y se da en el contexto donde el creyente se pone de acuerdo con el Espíritu Santo, con la palabra, y va obedeciendo lo que la palabra dice. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en ese caso? Él nos llena de la fuerza, de la sabiduría, de la inteligencia, de la ciencia, pone en nosotros el querer como el hacer de su santa voluntad, para que nosotros, tomada esa información, teniendo esos recursos a la mano disponibles, podamos entonces tomar la decisión diaria de dejar nuestros malos caminos y comenzar a hacer las cosas correctamente. Entonces, como vemos, es una decisión y es un acto que se da de forma bilateral. Hay participación de las partes. Dios se reveló, nos dio su palabra, nos dio fuerza, nos dio sabiduría, nos dio inteligencia, nos dio vida. Ya Él nos dio todo lo que tenía que darnos. De parte de Él tenemos todos los recursos que necesitamos. Ahora falta que nosotros pongamos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Decidir a diario y determinarnos a diarios seguir lo que el Padre nos ha revelado.
Y el Espíritu Santo está para ayudarnos en esa obra de santificación, porque Él es el encargado justamente de que nosotros podamos llegar al estado de santidad que Dios desea que tengamos. Porque Él es quien constantemente nos estará hablando, nos estará diciendo qué hacer. Él es quien constantemente nos estará dando la fuerza, nos estará dando la inteligencia. Él es quien constantemente nos estará convenciendo de juicio, de pecado y de justicia. Porque ese es uno de los ministerios del Espíritu Santo. Convencernos de juicio, de pecado y de justicia. Es decir, Él nos hace consciente de lo que realmente somos, pero además también nos hace consciente de lo que necesitamos. Sin el Espíritu Santo, todas estas cosas serían absolutamente imposibles. Completamente imposibles. Por último, hablemos del Espíritu Santo como nuestro Maestro, porque Él, además de ser nuestro sustentador, de ser quien nos guía, quien nos ayuda en la santificación, quien nos imparte una nueva vida, además de eso también es un excelente Maestro, que día a día nos está mostrando cuando tenemos una relación con Él, lógicamente. Ojo, esto es importante resaltarlo. Todas estas cosas ocurren de que Él nos hable, de que estemos atentos a Él, de que seamos conscientes de Él y de que Él constantemente nos esté dando instrucciones cuando tenemos una relación con Él. Si no tenemos una relación con Él, no le vamos a escuchar, no vamos a saber. Y la forma en cómo Él habla es en la conciencia. El hombre tiene conciencia, el hombre sabe lo que está bien y lo que está mal entre lo que hace. Esa conciencia la trabaja el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros hacemos algo que no estuvo bien, y sentimos arrepentimiento o al menos un remordimiento, entienda que es el Espíritu Santo quien les está haciendo saber que lo que hizo está mal. Entonces, para que nosotros podamos tener una afinidad efectiva con el Espíritu de Dios, tenemos que tener una relación constante con Él. Una relación constante. Ya ustedes saben qué significa relacionarse con alguien. El Espíritu Santo, ya lo hemos dicho, lo dijimos en la introducción de esta materia. Él es una persona con quien podemos hablar, a quien podemos preguntarle, etcétera, porque es una persona. No es una fuerza, una entidad rara, etérea. No, nada de eso. No es un eón, nada de eso. El Espíritu Santo, según la palabra misma de Cristo y la manera en cómo Cristo y los apóstoles se refirieron al Espíritu Santo, fue con el pronombre personal Él, diciendo que lógicamente el Espíritu Santo es una persona. Pero Él también entonces es nuestro Maestro. Fíjense, y aquí hay que, sin duda alguna, precisar algunas cuestiones que lamentablemente se le pasa por alto a la gran mayoría de los cristianos, y por eso que tenemos tantas salvajadas en las interpretaciones bíblicas que muchas personas hacen. Además, el Espíritu Santo empoderó a gente del Antiguo Testamento. Él es quien inspiró las Sagradas Escrituras, primero que nada. Las Sagradas Escrituras, lo que nosotros conocemos como la Biblia, se escribió por hombres, pero no por hombres que se comenzaron a imaginar cosas locas y lo que les venía a la mente comenzaban a escribirlo. No, la Biblia se escribe porque Dios tomó a hombres que eligió, a quienes el Espíritu Santo inspiró para que pudieran redactar los textos sagrados. Se inspira la palabra, no el hombre no es el que estaba inspirado, lo que está inspirada es la palabra. La palabra que Él les enseñaba era lo que venía inspirado por Dios. Es lo que está inspirado y era lo que los hombres documentaban. Eso es lo que nosotros podemos ver en todo el trayecto del Antiguo Testamento, donde son los profetas quienes van redactando, quienes van registrando todos los libros, porque el Espíritu de Dios está inspirando la palabra sobre ellos para que ellos tengan conciencia de qué es lo que deben escribir. Y todo eso pasó en el Antiguo Testamento. No solamente inspiró el registro original de las Sagradas Escrituras, sino que también la iluminó. Nadie ha conocido las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 2:11 lo dice. De modo que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender las Escrituras, iluminando la oscuridad de nuestra mente. Él es entonces nuestro Maestro Supremo de la verdad de Dios. Él es el Maestro Supremo de la verdad de Dios. Él es quien nos convence de juicio, de pecado y de justicia, como ya lo habíamos dicho. Él es nuestro Paracleto, nuestro ayudador, el que nos ayuda siempre en todo. Aquel a quien Cristo prometió a su Santa Iglesia. Ahora, el punto que quiero precisar para que terminemos con esto
es que, aunque entendemos y está claro por las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo es un maestro para nosotros, eso no significa en ningún sentido, y esto tiene que saberlo, hermano, y todos los que escuchan, que yo me quedo de una manera inactiva, acostado, dormido, sin ningún tipo de, digamos, de interés en hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, y que luego entonces las cosas que el Espíritu Santo me enseña vienen como por arte de magia, se meten en mi cerebro y ya luego yo sé todo lo que la Biblia dice. O que simplemente me ponga a leer la Biblia como diariamente la leo, y por simplemente leerla, porque acuérdense que existe una distinción muy grande entre leer un texto y estudiar un texto, son dos cosas distintas. Leer es, bueno, simplemente eso, leer y ya, con la intención de, no sé, de medio informarse de algo, de medio saber que algo pasó, que algo ocurrió, que algo ocurrió, que va a ocurrir, y listo, pero no se va más allá de eso. Cuando se estudia, se analizan las cosas con profundidad, se hacen investigaciones, se busca corroborar información, se hacen cotejos, comparaciones de textos, se hacen un montón de cosas. Y a eso es lo que nosotros le llamamos en teología exégesis bíblica o la aplicación de la hermenéutica. Para nosotros poder entender correctamente el sentido que tienen las Sagradas Escrituras necesitamos aplicar métodos interpretativos. Este método interpretativo se llama hermenéutica, y la hermenéutica es común a todos los quehaceres de la vida. Todos nosotros, sin saberlos, aplicamos hermenéutica diaria. Cada vez que usted escucha un bastón con un brollo, usted escucha un brollo y usted comienza a interpretar lo que ese brollo está queriendo decirle y comienza a llegar a sus propias conclusiones. Cuando usted está leyendo el panorama, usted está también en una labor interpretativa, porque ¿qué es lo que significa interpretar? Buscar el sentido de lo que me está diciendo el escrito. Eso es lo que significa la interpretación. Interpretación es entender el sentido de las líneas que estoy leyendo. Entonces, lógicamente, cuando nosotros estamos leyendo un diario informativo, estamos leyendo con un pensamiento analítico, buscando que entender el sentido de lo que me está diciendo ese artículo, esa página informativa. Entonces nosotros todos los días estamos interpretando datos. En todo momento estamos interpretando situaciones. Ahorita mismo yo que les estoy dando esta clase, ustedes están buscando interpretar todo lo que yo estoy diciendo y están buscando tratar de encontrar el sentido de las cosas que yo les estoy diciendo para que ustedes puedan entenderlas y asentarlas en su conciencia y aplicarlas luego. Entonces, todos nosotros somos intérpretes natos, porque todo el tiempo estamos interpretando datos. Que estaba viendo una entrevista de un tipo que estaba entrevistando al próximo a lanzarse a la alcaldía, a la gobernación, a la presidencia. Usted está viendo la entrevista y usted está interpretando lo que la entrevista está diciendo. Está tratando de entrar en el sentido de lo que se está intentando decir allí. Muchas veces esa labor puede tener que llevarnos a cuestiones muy profundas. En otros casos las cosas son tan simples y se dan de forma tan, tan explícitas que no hace falta que nosotros hagamos mayor esfuerzo interpretativo. Pero en cualquiera de los casos siempre tiene que haber una labor interpretativa. Ahora, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro no significa que nosotros leemos la Biblia y se ilumina la mente inmediatamente y entendemos todo. No, eso no funciona de esa manera. Y lamentablemente eso es lo que la mayoría de los cristianos creen. Por eso que usted va a ver a cada cristiano decir cada disparate y contradecirse incluso a sí mismo, precisamente porque ellos no hacen una labor de estudio del Sagrado Texto, sino que son de estas personas que creen, son de estas personas que piensan que leen la Biblia y el Espíritu Santo enseguida los ilumina y les hace entender todo lo que la Biblia dice. Esto no quiere decir que no hayan cosas en la Biblia que uno puede entender de primera mano. Hay cosas en la Biblia que uno lee y uno entiende de primera mano. Por ejemplo, cosas que se entienden simplemente en lo literal. Por ejemplo, el rey David fornicó con Betsabé. Usted no necesita estudiar 15 años de hebreo en una escuela para entender que está diciendo que el rey David, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice que el rey David fornicó con Betsabé? O necesita hacer un curso de 100 años para entender eso, ¿no? ¿Verdad? O sea, hay cosas que son, cuando la Biblia está
en clave y en sede de simplemente relatar un acontecimiento histórico, usted está leyendo algo que literalmente lo puede interpretar en la mayoría de los casos. Por ejemplo, otro caso, Josías fue uno de los grandes reyes de Judá. Josías llevó a cabo una reforma en el pueblo de Israel porque en la administración de Josías sobre la tribu de Judá, sobre el pueblo de Judá, fueron hallados los textos sagrados que tenían años perdidos, que tenían décadas perdidos. Usted lee eso y usted no necesita métodos de interpretación. Que el rey envió a un sacerdote a hacer una cuestión y de repente se encontró con unos rollos antiguos cuando los abrió. La Biblia estaba perdida por años, no sabíamos nada de ella y tal. Usted no necesita leyes de interpretación para entender ese acontecimiento. O sea, eso es algo que la mente capta de primera mano. Pero cuando hablamos de cuestiones como, por ejemplo, la Trinidad, Dios es uno, pero son tres personas. Ahí sí necesitamos interpretar, compadre. Porque ¿qué significa? ¿Cómo que es uno, pero a la vez son tres? Eso es complicado. Eso es complicado. Cuestiones como, por ejemplo, Cristo, el Dios Todopoderoso, se encarnó en el cuerpo de un ser humano, se metió en el vientre de María, el Espíritu Santo lo metió en el vientre de María, y el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, no solo se encarnó en un cuerpo humano siendo el Espíritu perfecto y eterno, sino que además salió del vientre de un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros. Eso también merece demasiado cuidado interpretativo, y de hecho han surgido cantidades de herejías de solamente enseñar ese texto por gente que, muchos por malicia, otros por ignorantes, porque no conocen métodos de interpretación y llegan a cualquier conclusión loca. Pero ahí hay cosas profundas que se necesitan interpretar. Y ahí no estamos ante el hecho de, David agarró y mató un cordero. Ya está, uno sabe qué significa que alguien agarró y mató un cordero, listo. O sea, yo no necesito más nada. Pero hay cosas en la Biblia que no se entienden así y que se necesita profundidad. Y para eso necesitamos estudiar hermenéutica. Fíjense lo que dice Juan, porque voy a dar dos textos bíblicos que nos hacen saber, de alguna forma, que sin duda alguna tiene que haber una participación activa de estudio en el creyente para que pueda entender el sentido del sagrado texto y no quedarse creyendo que el Espíritu Santo, puesto que es un maestro, nos enseña y nos revela todo y una vez sabemos todas las cosas, porque eso no funciona así. Fíjense lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que dice escudriñar, la palabra escudriñar significa indagar profundamente, meterte en las profundidades de la Escritura, investigar, hacer una investigación efectiva, responsable. Cuando uno va a hacer una labor exegética, hermano, uno tiene que hacer un montón de cosas. Uno tiene que leer comentarios, leer diccionarios, buscar el sentido de palabras, hacer un análisis sintáctico, gramatical, un montón de cosas. Ahora ustedes dirán, pero bueno, entonces yo ¿para qué voy a abrir esa Biblia si yo no sé ninguna de esas técnicas, ni me sé nada de eso, ni nunca he aprendido nada de eso? Bueno, aquí es donde yo tengo que decirle algo, aunque usted no tenga esas técnicas, aunque usted no tenga ese recurso, lamentablemente, porque no ha podido llegar a sus manos, acá mismo en el ministerio nosotros dictamos un curso de hermenéutica hace ya bastante tiempo. Lógicamente esto es un curso que yo voy a estar dando cada tanto tiempo. Probablemente cuando termine el tema de teología sistemática entremos nuevamente a estudiar las técnicas de interpretación, a estudiar todos los principios importantes para poder estudiar las Sagradas Escrituras. Pero mientras eso no ocurra, usted debe de igual forma leer la Biblia todos los días. Porque siempre el Espíritu Santo en aquellos aspectos, nuevamente, donde no hace falta tener mucho estudio teológico y que usted puede entender de primera mano, usted lo entenderá. Y de hecho, entender el Evangelio en su esencia es sencillo. Estoy hablando en su esencia, en lo básico. ¿Qué es el Evangelio? Cristo es el Evangelio. ¿Qué hizo Cristo? Usted tiene que preguntarse. Porque estudiar la Biblia es hacerse preguntas. Una de las cosas que uno tiene que hacer cuando estudia la Biblia es hacerse preguntas, hacerle preguntas al texto.
Ajá, el Evangelio es Cristo. Yo les acabo de decir a ustedes que el Evangelio, de una forma de presentarlo muy abstracta, es decir, que Cristo es la representación suprema y la mejor forma y aplicación semántica de entender el Evangelio. Entonces, la pregunta que usted tiene que hacerse es, ajá, el Evangelio es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Porque usted quiere saber qué es el Evangelio, y para indagar sobre lo que es el Evangelio, ya que le están diciendo que el Evangelio es Cristo, tiene que preguntarse quién es Cristo. Y en ese preguntarse quién es Cristo, tiene que no solamente preguntarse por su nacimiento, por quién lo parió, por quiénes fueron sus padres, por ponerlo de una forma, adoptivos, aunque no es el término exacto, sus padres terrenales, María y José. Además de todo eso, ¿quién fue Cristo en todo el sentido amplio de la pregunta? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué cosas dijo que habían que hacer? ¿Qué cosas no dijo que no debíamos hacer? ¿Qué cosas dijo que le complace en su corazón? ¿Qué cosas dijo que no le complace en su corazón? ¿Cuál fue su actuación ante sus enemigos? ¿Cómo se comportaba él con la gente? ¿Los amaba, los odiaba, los rechazaba? ¿O al contrario, los acogía, los amaba, los abrazaba, les enseñaba? Todo eso tiene que ver con el Evangelio. Por supuesto que lo esencial del Evangelio es la muerte y resurrección de Cristo, sin lo cual no tendríamos Evangelio, sin lo cual no tendríamos salvación. Si la muerte y la resurrección de Cristo no existiera, comamos y bebamos, que mañana todos moriremos. No tiene, en balde sería todo este tema de la fe, no tendría sentido nada. No tendría sentido nada. Somos los seres más dignos de conmiseración que existen. Eso es lo que el Sagrado Texto enseña. Si Cristo no murió y resucitó, somos los seres más dignos de conmiseración que existen en el planeta. Pero eso es Evangelio. Cristo sí murió y Cristo sí resucitó. Eso es parte del Evangelio. Entonces, ese es el enfoque esencial de lo que el Evangelio es. Y esa obra que Cristo lleva de morir y resucitar es la que aplica salvación sobre la gente. Es lo que hace que la gente pueda llegar a la salvación. Si eso no existiera, nuevamente repito, no pudiéramos ser salvos. Es imposible hallar la salvación. Un último texto de cara a este punto de que necesitamos nosotros ser responsables estudiosos de las Sagradas Escrituras es el siguiente. Mire lo que dice aquí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira lo que dice: que no se aparte de tu boca este libro de la ley y que medites en él de día y de noche. La palabra meditar, ¿qué significa? Es lo que usted tiene que preguntarse. Cuando usted está leyendo ese texto, lo primero que se tiene que... La palabra clave allí es preguntarse qué significa meditar, porque la Biblia me está diciendo que debo meditar en esta palabra de día y de noche, es decir, todo el día. Debo meditarla. Eso no significa que todo el día usted está estudiando la Biblia, porque usted tiene que salir a trabajar y hacer cosas. O sea, estamos claros en eso. Lo que está diciendo es que lo que usted estudia a diario, los 5, 10, 20, 30, 2 horas, 20 horas que usted le aplica a la Biblia a diario, en leerla, que esa palabra se incruste de tal forma en su vida que usted constantemente la esté meditando, todo el tiempo esté pensando en ella. De pronto está trabajando, está haciendo sus cosas, atendiendo sus responsabilidades, pero a la vez en su mente está rumiando una y otra vez el tema de lo que leyó temprano antes de salir de su casa, de la palabra. ¿Qué me habrá querido decir Dios con eso? ¿Qué significará aquello? Yo quiero indagar más profundamente en esto. Y entonces cuando tiene su tiempo comienza a buscar aquí, comienza a buscar allá, investiga aquí, investiga allá. Eso es lo que significa meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Analizarla con todo el tiempo, tenerla latente en nuestra mente siempre, de forma activa, estar siempre buscando sacar todas las implicaciones que ese texto tiene, lo que me está queriendo decir, lo que debo hacer, cuál es mi responsabilidad ante él, etc. Eso es lo que significa entonces meditar de día y de noche. Entonces, como vemos, hermanos, el hecho de que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro no implica en ningún sentido que nosotros debamos de dejar de estudiar responsablemente las Sagradas Escrituras. Porque si no las estudiamos,
no va a haber entendimiento de la Biblia por muy maestro que sea el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Y perdóneme por la forma tan grotesca como lo voy a presentar, porque el Espíritu Santo no bendice a vagos. Él ilumina, sí, la mente y el corazón de las personas que constantemente y que con amor y pasión se meten en el sagrado texto. Cuando Él ve que alguien es recurrente en ir a la Biblia, cuando Él ve que nosotros está el interés real de ir a la Biblia, de estudiarla, de quererla entender y aprender, Él obra como maestro que es para darnos la sabiduría y la inteligencia que necesitamos en conjunto con la aplicación de las técnicas hermenéuticas para que podamos entender entonces lo que la Biblia nos quiere decir en este o en aquel texto. Dicho esto, creo que no hay nada más que decir por el día de hoy. Espero que esta clase haya sido de provecho y que haya podido captar algo de lo que hoy hemos estado disertando. Damos gloria al Señor.